Y en esta mañana quiero profetizar este canto sobre tu familia. Que el rostro y la bendición de Dios siempre estén sobre ti. Que nunca te falte su presencia. Y que tus hijos y los hijos de tus hijos le obedezcan siempre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Amén, 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 amén. Levanta tu voz. Amén, 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 amén. Que su favor esté sobre ti. Hoy declaro que el rostro de Dios sonríe sobre tu casa. Oh, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
levante tus manos y árale al Señor y a sus cuerdas de amor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Ya puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile, Señor, tú nunca pierdes el control. Tú todo lo tienes en control. Confiamos en ti, mi Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Les saludo en el nombre de nuestro Salvador a todos nuestros oyentes, a todos los que nos contactan por medio de esta vía virtual. Les doy la bienvenida a nuestro culto dominical.
Qué bueno volvernos a reunir todos por medio de esta vía virtual. Ustedes allá en su casa, nosotros aquí desde el auditorio de la Iglesia Aliento del Cielo, en uno de sus apartes, ¿cómo es que le llaman? En uno de sus stands, estamos transmitiendo. Y bueno, hoy es un día muy especial para la Iglesia cristiana, es un día muy especial para todos los que tenemos habitando al Señor Jesucristo dentro de nuestros corazones. Es un día en el cual nos reunimos, así estén cerrados los templos, es deber de nosotros, es responsabilidad de nosotros reunirnos como cristianos, así sean los hogares, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los que habiten dentro de esa casa, reunirse alrededor de Cristo Jesús, adorarle, alabarle, exaltarle como hace unos minutos lo acabaron de hacer ustedes. Y bueno, damos gracias al Señor por el ministro de oración y alabanza de Aliento del Cielo, mi hijo Daniel Sánchez, y mi nieto Camilo también, y todos los que hacen parte del conjunto de adoración de la Iglesia Aliento del Cielo. Les agradecemos su colaboración y el motivarnos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a trabajar en un tema muy importante, un tema también muy repisado, muy predicado, y bueno, cada vez que se expone este tema, Dios tiene palabra fresca para todos nosotros. Quiero llevarlos a Éxodo capítulo 20, versículo 5 al 6. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, el libro de Éxodo. Todos allá en sus hogares tomen sus Biblias. Hay veces, yo al principio me pasaba eso. Me ponía a mirar por el celular o por el televisor al predicador y poco manejaba la Biblia, pero entendí por medio del Espíritu Santo que así esté uno viendo la predicación por medio de esta vía virtual o por televisión, uno debe tener la Biblia ahí y hacer caso y cuenta que está en el templo, participar de todo el evento y adorar al Señor. Dios mira nuestros corazones y Él ve con la actitud que lo estamos haciendo. Decía que Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y vamos a ir a los versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, vamos a mirar sobre un tema muy trajinado, llamémoslo así, y son las maldiciones generacionales. Los hábitos que se acomodan, se prenden, se adhieren de generación en generación. Frases como estas se escuchan muchas veces en el nido de nacimiento, allí en la familia, en el seno de la familia. Es que él es idéntico al abuelo. Así era el abuelo. El carácter de ella es idéntico a la abuelita. Es que así era la abuelita. Esto es lo que nosotros llamamos costumbres y hábitos generacionales. Y entre esas costumbres y esos hábitos generacionales viene lo que nosotros conocemos como las maldiciones generacionales. Pues bien, miremos, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice de la siguiente manera: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿cómo es esto? Mucha gente se pregunta, ¿cómo es eso de que visita? Muy sencillo. A ver, miremos cómo se transmite una maldición de generación a generación. Ejemplo, si yo en mi casa, al haber formado el hogar con mi esposa, y allí los dos desarrollamos esos hábitos nocivos, esos hábitos que entristecieron nuestros niños de nacimiento, esos hábitos que vimos de nuestros progenitores, los desarrollamos allí en ese nuevo hogar, y allí nacen unos hijos. Esos hijos se van a impregnar porque todos los días están viendo ese comportamiento y lo van asimilando. He conocido mamás y papás toteados de la risa, celebrando
cuando el niño que hasta ahora está vocalizando sus primeras palabras, empieza a vocalizar vulgaridades que ha escuchado de papá y de mamá. Y tan lindo el bebé como se le escucha. Dígalo otra vez. Nótese que ellos mismos están contribuyendo a que esa maldición de maledicencia se pase a la otra generación, que son los hijos. De esa manera, sobre ese código, usted puede analizar que transmitimos a las nuevas generaciones todos estos malos comportamientos y nos quejamos cuando ellos crecen y son rebeldes, son grotescos, son borrachos, son adúlteros, son fornicarios, son obstinados, son tercos. Nos quejamos nosotros los viejos, nos quejamos nosotros los padres de familia, que por qué el hijo es así, pero si nosotros mismos cuando eran pequeños les transmitimos eso por medio de nuestro comportamiento. Ahora, quiero llevarlos de nuevo a otra parte de las Sagradas Escrituras, y es allá en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, y dice de la siguiente manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Casi que reiterativo, ¿verdad?, a los textos anteriores que acabamos de leer. Ahora, usted que me está escuchando, o usted familia que me está observando por medio de este audio hoy domingo, quiero hacerle estas preguntas y quiero que la responda con toda la sinceridad de su corazón. ¿Padece usted de alguna enfermedad hereditaria? Sí, Señor. ¿Cree que su carácter se parece al de sus padres? Sí, Señor. ¿Alguna vez ha intentado quitarse la vida? Sí, Señor. Esto se está poniendo grave, ¿verdad? ¿Tiene arrebatos de ira incontrolable? Sí, Señor. ¿Es divorciado o divorciada? Sí, Señor. ¿Está en su segundo o tercer matrimonio? Sí, Señor. Si ¿siente usted que no ha sido feliz? Sí, Señor. ¿Siente que a pesar de su lucha por salir adelante su vida no prospera? Sí, Señor. ¿Sus padres eran idólatras? Sí, Señor. ¿Alguno de sus padres estuvieron en prisión? Sí, Señor. ¿Visitó usted a sus padres alguna vez, o sus padres visitaron alguna vez, o con usted fueron a donde los brujos? Sí, Señor. Tremendo. Esto se está poniendo grave. ¿Rezó, oró, pidió alguna vez invocando a un demonio? Sí, Señor. ¿Tiene fotografías de sus novios o cónyuges anteriores, o guarda algún objeto de su pasado? Sí, Señor. ¿Tiene sueños sobre otras vidas? Sí, Señor. Conforme sus hijos van creciendo, ¿nota cómo algunas cosas que hacen ellos usted las hizo en su tiempo también? Sí, Señor. Pues miren ustedes que esta debe ser la respuesta de una gran mayoría de los que nos están visualizando. Una gran mayoría, de pronto no de cristianos, pero que hoy en día, aunque son cristianos, pasaron por ese campo de las maldiciones generacionales. Ellos tuvieron el privilegio de que al entrar Cristo Jesús a tomar control de sus vidas, Cristo, la presencia de la palabra en el corazón de ellos y la presencia del Espíritu Santo rompieron, desintegraron y cortaron esas maldiciones generacionales. Ahora, amados hermanos, existe un hilo extremadamente delgado que une a las generaciones, o sea, el padre al hijo, al nieto y así sucesivamente. Usted puede ser libre de esas maldiciones. En lugar de esas maldiciones, Dios quiere reemplazarlas por bendiciones. Quiero llevarlos al Salmo capítulo 30. Sí, Salmos capítulo 30, versículo 11 al 12, y dice de la siguiente manera: has cambiado mi lamento en baile. Ojo a esta parte: has cambiado mi lamento en baile. ¿Quién puede vocalizar esta frase
estando seguro de que está viviendo esta frase. Todos aquellos que conocieron el camino de la verdad, todos aquellos que recibieron en sus vidas a Cristo Jesús, todos aquellos que renunciaron a su libre albedrío, a hacer sus propias voluntades por dar paso a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, como en repetidas ocasiones usted lo ha escuchado de diferentes pastores, de diferentes evangelistas, de diferentes profetas y así sucesivamente. Sigue diciendo el texto: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué es eso de que desataste mi cilicio? Primero que todo, entendamos, has cambiado mi lamento en baile. Una gran cantidad de personas que conocen o han escuchado de Cristo Jesús, pero que no le creen a las palabras de Cristo Jesús. Que han escuchado de Cristo Jesús, que creen en la existencia de Cristo Jesús, pero nunca se han dado la oportunidad de conocer en verdad quién es Cristo Jesús. El por qué Él vino a la tierra a sufrir, el por qué Él tuvo que entregar su vida, el por qué Él fue al madero de la cruz, el por qué Él resucitó. Y al no saber esto, simple y llanamente tienen el conocimiento de un personaje, pero no tiene, llamémoslo de esta manera, el conocimiento profundo de las cualidades del amor incondicional y del trabajo tan esmerado, tan perfecto que Cristo Jesús hizo en favor de aquellos que le recibimos como nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros no tenemos, o yo en mi caso, no tenía a Cristo Jesús, mi vida era solo lamento. Los ratos de alegría muy fugaces, los ratos de gozo muy fugaces, eso en realidad no duraba absolutamente nada. Lo que sí duraba en mi vida antes de recibir a Cristo Jesús era el lamento. Había una frase en mi vocabulario cotidiano: terrible, terrible están las cosas, terrible estuvo el día, terrible está la situación, terrible va a ser el día de mañana. Esa palabra terrible se convirtió en mi pan de cada día, porque no era solo por pronunciarla, sino que así veía mi alma todo alrededor, todo lo que me rodeaba, así lo veía mi alma. Terrible, oscuro, opaco, insaboro, incoloro, hermanos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, por su misericordia, por su bondad, le plació tomar control de mi vida, tomar control de mi espíritu, de mi alma, las cosas empezaron a cambiar. Y ya esa palabra terrible prácticamente se desvaneció de mi vocabulario. Y ahí fue donde me di cuenta que mi vida empezó a ser transformada en alegría. ¿Qué es un baile? ¿Qué es una fiesta? En una fiesta no hay gente llorando, no hay gente lamentándose. Hay gente alegre, contenta. Hay gente que su único objetivo es reír, gozar, bailar, danzar. Esa es la fiesta. Por eso el texto dice: has cambiado mi lamento en baile. La segunda parte dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué es eso de cilicio? Quiero recordar algo, amados hermanos, un comportamiento que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Ellos tenían unas épocas señaladas por el Señor, creador de los cielos y la tierra, y eran unos meses donde ellos X días ayunaban. Y para ese evento, amados hermanos, amigos que me están escuchando, para ese evento la nación de Israel era un comportamiento generalizado en toda la nación. Ellos ya sabían en qué mes debían de ayunar, qué días de ese mes debían de estar en ayuno. Entonces, para ese evento, ellos tenían un vestido especial. Nótese que usted cuando va a una fiesta, nótese que cuando usted va a un paseo o va a X o Y eventos como graduaciones de sus seres queridos y así sucesivamente, tiene una vestimenta especial, tiene unos atuendos especiales, ¿verdad? Que los disfruta al colocárselos y los exhibe con alegría,
porque va a unos eventos especiales. También hay unas vestimentas para eventos tristes. Por ejemplo, cuando asistimos a unas honras fúnebres, ¿cierto? Todo el mundo se pone un traje que lo identifica, que está pasando por un momento de tristeza, de dolor, y es ese traje negro que tradicionalmente la gente se coloca. Entonces, el pueblo de Israel, para los ayunos, en ciertas épocas del año, se habían mandado a hacer un vestido especial. Y no era un vestido de colorido, un traje de diseño de alta costura, sino era una tela parecida al costal. De pronto hay generaciones jóvenes que me están escuchando en este momento y se preguntarán, ¿qué es eso de costal? Era una tela hecha de fique. Fique es una fibra que se saca de una penca. Es una mata que la procesan, la machacan, después de que está madura la penca, la machacan, la enjuagan, vuelven y la machacan hasta que le sacan todo ese zumo y quedan unas fibras como unos hilos amarillos. Ese es el fique, y de ese fique se hace esa tela que llamamos costal. Prácticamente se podría decir que esa era la tela que ellos tomaron para mandarse a hacer sus trajes. Y aparte de eso, llevaban en unos baldes, en unos recipientes, ceniza. O sea que durante la época que no ayunaban, ellos recolectaban ceniza. ¿Y qué hacían con estos dos elementos? Entonces, el traje hecho de esa tela burda se lo colocaban. Y según ellos, y para ellos, era una presentación ante Jehová como un acto de humillación. Ellos creían que al no ponerse en un vestido lujoso de alta costura, que entonces al cambiarlo por el traje de costal, eso era humillación ante el Señor. Y también cogían la ceniza y se la echaban encima. Si eso, se llenaban de ceniza, se empolvoreaban de esa ceniza y se tiraban al piso y se daban golpes ahí contra el piso, y por mi culpa y por mi gravísima culpa, y hacían una cantidad de cosas que Dios prácticamente ni les había ordenado hacer, sino que en la mente no controlada por el Espíritu Santo se les venía esos pensamientos, los transmitían, y eso duró muchas generaciones practicando ese evento del cilicio y de la humillación totalmente equivocada al Señor. Entonces aquí dice, desataste mi cilicio, o sea, quitaste esas ropas inmundas. Él nos quitó esa vestimenta inmunda, esa vestimenta de pordioseros, porque aunque vestíamos, si alguna vez Dios me da la oportunidad, voy a mostrarles a ustedes fotos de mis vestidos cuando yo no tenía a Cristo Jesús en mi corazón. Permítame decirles, para cada vestido yo tenía un par de zapatos de acorde al color del vestido. Sí, mi camisa, mi corbata, todo era como bien, ¿cómo le llaman eso? Como encajando bien los colores para que me viera bien presentable. Siempre me gustó vestir bien. Y volví, repito, tenía ahí mis vestidos, para cada vestido un par de zapatos, la corbata, la camisa, así sucesivamente. Pero mi corazón, ¿cómo estaba? En ruinas. ¿Cómo estaba mi vida? En maldición. Sí, porque habían muchas maldiciones en mi árbol genealógico que estaban pesando sobre mis espaldas. Y muchos me decían, usted se parece a su tío, usted se parece a Julano, a Perencejo. Y eso me entristecía, porque había muchos familiares que ya pasaron a la eternidad, que fueron malos. Y muchas veces me comparaban, porque habían gesticulaciones y habían gestos y habían modales e inclusive palabras que yo pronunciaba que ellos ejecutaron también en el pasado. Entonces Dios, ¿qué hizo? Me quitó todo eso que era lo que verdaderamente tenía empobrecida mi alma: la ignorancia, la torpeza, la obstinación, la terquedad, la necedad, una mente totalmente obtusa. Y todo lo que yo tocaba se desvanecía. No había firmeza en mis negocios.
No había. Florecían, pero así como florecían de rápido, también se marchitaban. Porque había una maldición. Venía una maldición. Me gustaba escuchar las historias de mi bisabuelo paternal. Y hablaba de una finca llamada El Manzano. Y hablaba muy bonito de esa finca, y yo en mi mente trataba de imaginarme esos sembrados de trigo, de cebada, de papa, y esa vida cómoda. Pero cuando yo veía a mi abuela paternal, la hija de mi bisabuelo paternal, yo la veía mal, viviendo en un rancho de latas, vendiendo frutas allá en la Plaza España, en condiciones totalmente diferentes a las historias que me comentaba mi bisabuelo paternal. O sea, sé que vino una maldición sobre mi abuela, y esa maldición se transmitió a mi padre, y mi padre terrenal tuvo unas épocas de miseria, pero de miseria, de ruina, de enfermedad, y esa se la transmitió a sus hijos. Pero yo tomé una decisión y me prometí a mí mismo que lo que yo pasé de delincuente, de drogadicto, de pobre, mis hijos no tenían por qué pasar eso. Que yo me prometí a mí mismo que si yo estuve no bajo el control de un padre, no bajo el control de una madre, sino que al contrario, estuve donde los tíos, donde las tías, donde los primos, porque así me mantenía mi padre en un lado y otro, yo no iba a permitir que eso sucediera a mis hijos. Mire que lo importante es que Dios entre primero en nuestros corazones, despierte nuestro espíritu, nuestra mente, para que seamos conscientes de cómo estamos enlazados, enredados y atrapados en esas maldiciones generacionales. Y cuando yo soy consciente de lo malo que es eso, entonces yo mismo tomo la decisión, no solo de no seguir ese ejemplo, sino permitirle al Espíritu Santo que me cambie. Voy a mostrarles algo. Permítanme, síganme por favor con sus miradas. Aquí en este stand, mi hijo Daniel ha colocado unas fotos. En esta foto está mi hijo Daniel. En esta foto está mi hijo John. En esta foto está un hermano mío de linaje de nacimiento que es pastor de la iglesia Rema, Cruzada Cristiana de Fusa. Ninguno de ellos, ojo a esto, ninguno de ellos cayó en la maldición. Y si de pronto mi hermano Rodrigo trató de ser impregnado de esa maldición de ruina, de enfermedad, de tener varios hogares como los tuvo mi padre terrenal, como los tuvo mi abuelo y mi bisabuelo y así sucesivamente, él, mi hermano de linaje de nacimiento, cuando entró Cristo Jesús a habitar en él, él propuso, después de que se concientizó de lo malo que fueron, lo nocivo, lo triste, lo amargada que fue la vida de nuestros antecesores, él propuso en su corazón no tener más hogares, sino el que Dios le permitió formar, y no engendrar hijos por allá, sino los que Dios le permitió engendrar en su propio hogar. Mi hijo Daniel goza de una vida hermosa. De pronto no tiene riquezas en abundancia, pero tiene a Cristo Jesús dentro de su corazón, y él puso un talento y es un pianista muy afamado, muy apetecido por una multitud de estudiantes, no solo aquí dentro de nuestro país Colombia, sino de otras partes, de otras naciones. Él da clases por medio de la vía virtual. Aquí tienen a mi hijo John. También él propuso en su corazón, y él muchas veces en los púlpitos cuando él predica dice: yo creo en Dios por los cambios que hizo en mi padre. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Romper las maldiciones generacionales. Cuando se rompe eso, surgen nuevas generaciones llenas de bendición. Mi hijo es universitario, mi hijo es maestro de ese campo de la conducción, de la mecánica. Él es maestro del SENA, es maestro de academias de conducción, él forma profesores para enseñar a conducir. Es un buen muchacho y vive bendecido y tiene su hogar y tiene sus hijos en bendición. Ahora, mi hijo John
el mayor se puede decir, se tardó un poquito debido al descontrol que yo tuve al principio antes de recibir a Cristo Jesús, pero bueno, ya está en la universidad y está triunfando. Pero mire cómo se transmite la bendición también. Así como se transmite la maldición, también se transmite la bendición. Mi nieto, Miguel Ángel, no es solo un bajista profesional que hace parte del coro, de los cantantes, de los instrumentistas de la iglesia, sino que ya es un profesional a su corta edad. Es ingeniero de sistemas. ¿Cuánto tiene Miguel Ángel de años? No tiene sino como 23 o 24 años y ya es un ingeniero. Mire cómo se transmitió esa bendición. Pero mi hijo tuvo que cortar esa maldición y yo tuve que cortar esa maldición y encajarnos por la vía que Dios nos ha tratado. Mire, quiero leerles esto, amados hermanos, lo que es la maldición. La maldición generacional no respeta estatus sociales, no respeta intelectualidad, no respeta torpeza, analfabetismo. La palabra que les voy a leer es real. Dice: John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Casualmente ese mismo día era el aniversario de la muerte de su bisabuelo Patrick Kennedy, quien falleció en 1858. Su hermano Robert también fue asesinado. David Kennedy, cuarto hijo de Robert Kennedy, murió de una sobredosis de droga en 1984. Esta es la tercera generación. John F. Kennedy murió en un accidente de avión el 17 de julio de 1999 y así sucesivamente. En todas las revistas y en los periódicos hablan de la maldición de los Kennedys. Y así podríamos escudriñar cantidades de familias que cargan maldiciones generacionales, pero Dios está dispuesto a cambiar, a romper, a destruir esas maldiciones. ¿Cómo interrumpe para siempre estas maldiciones nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es la verdad? La palabra del Señor. ¿Conoce usted la Biblia? Y la Biblia, por medio de sus escritos, lo hace libre a usted de toda maldición generacional. Es tiempo de ponerse el overol y empezar a darle la oportunidad al Espíritu Santo para que cambie su vida, para que le dé un giro correcto y usted se enrute a las bendiciones que Papá Jehová tiene para las familias de la tierra. Nunca se nos olvide lo que Él le prometió a su amigo Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él quiere que ninguna familia se quede sin bendición. Pero nosotros, como familia, habitantes de la tierra, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo. Amados oyentes, amada iglesia Aliento del Cielo, amados amigos, Dios me les bendiga rica y abundantemente y hasta una nueva audición. Acompáñenme con sus palmas. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo a mi situación. Le hablo, tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos a declararlo todos juntos. Yeah. En profetizar.
vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. El camino lleno y de tu poder, me das la fe para profetizar. Vamos, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu familia y profetizar. Yeah. Profetizar. Yeah. Vamos a decirlo, te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí, te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. El camino lleno y de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Yeah. Profetizar.